pasa es que él ha hecho aportes. hay que hacer algunas precisiones. Y Karina se ha sumado. Hay que ponerle cierto condimento a las exposiciones y complementarlas. Fíjense, yo quisiera empezar por una cuestión que creo que es medular, es la cuestión existencial del Estado Nacional. Si hay un proyecto nacional fuerte, integrador, las probabilidades de tener seguridad nacional son altas. Si no hay un proyecto nacional fuerte, integrador, entonces ese Estado será jurídicamente un Estado, será formalmente, nominalmente un Estado, pero en los hechos no estará en condiciones de integrar a la producción, al consumo y a la ciudadanía efectiva a la mayoría de la población. Los estados se van realizando en el tiempo a través de ese proceso dinámico donde la relación liderazgo-masa, liderazgo-población está orientada a la integración hacia adentro, a la producción, al consumo y a la ciudadanía efectiva. República Dominicana nació con un dilema, como la mayoría de los países de la región Gran Caribe y la mayoría de los países en zonas geopolíticamente críticas tienen ese mismo problema. Nacen con precariedades. A lo largo del tiempo la van venciendo porque la nación-estado es una construcción histórica. Es muy difícil que un estado nazca completo, hecho, sino que se va realizando en el tiempo. Y nosotros, obviamente, siempre hemos tenido que luchar desde el inicio contra la visión patrimonialista que considera que la República Dominicana, aunque se llama república, es una finca con pasaporte, con unos pocos dueños. Frente a esa corriente, siempre ha surgido, generación tras generación, los dominicanos que se han opuesto y que han luchado porque afirmemos el proyecto nacional republicano, el duartiano, el fijado por la Trinitaria, el levantado por la Restauración, el que en cada generación han tenido que afirmarse, con sus logros, con sus debilidades, a veces en contextos internacionales que le dan un sesgo autoritario o cuasi totalitario, pero esa ha sido la lucha nacional. Eso es un primer aspecto que hay que tener presente. Segundo aspecto a tener presente, la geopolítica. Juega un papel crucial en el caso de República Dominicana, porque nosotros estamos en el centro del continente, en el centro del Caribe, en el centro mismo de las Antillas, y propiamente esta es una zona crítica, históricamente crítica, donde la América que es nuestra choca o se relaciona con la América que no es nuestra, y estoy usando la terminología de Martí. Y esa zona es una zona de fractura, de tensión. Así como chocan las capas tectónicas, chocan las culturas, las civilizaciones. Y no solamente chocan a nivel de las Américas, sino que las veces que la gran potencia del continente y del mundo ha tenido que luchar con potencias extracontinentales, la región nuestra se convierte en una zona extremadamente crítica. Lo fue en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra no tanto, por razones que no vienen al caso explicar. En la Guerra Fría lo fue en varios momentos y ahora lo vuelve a hacer. Y eso pone en precario los estados, porque tienen que enfrentar esos escenarios que se están dando. Las dimensiones de la seguridad nacional
desde mi perspectiva ya como dirigente político que ha servido al Estado en el Congreso, formando un ministerio y dirigiendo organizaciones políticas y en interacción con todas las clases políticas y los actores nacionales e internacionales. Hay varias dimensiones que se complementan, ya se han mencionado aquí. Hay una que yo quiero resaltar, que es la dimensión de la seguridad nacional. Decía anteriormente que sin seguridad nacional no hay desarrollo nacional. No puede haber proyecto nacional, porque que exista un proyecto nacional va a depender de la seguridad, y en el caso nuestro no solamente de seguridad, sino de que desarrollemos una resiliencia importante y que nos convirtamos incluso hasta en un país antifrágil, porque la situación de nosotros por nuestro entorno inmediato obliga a que generemos fortalezas internas. Pero eso va a depender de que tengamos un proyecto nacional fuerte, porque si tenemos un proyecto nacional débil, nuestras debilidades incrementan nuestros riesgos y nos exponen cada vez más a sucumbir frente a las amenazas exteriores. Decía San Justino que la fuerza de los bárbaros está en nuestros vicios. Cuando los bárbaros cercaban Roma, bueno, los dominicanos tenemos que tener ese tipo de sentencia bien clara. Con un país unido, fuerte, es muy difícil luchar para vencerlo y darlo, pero un país dividido, un país débil, un país debilitado, descompuesto por los vicios, es un país que puede sucumbir fácilmente. Entonces nosotros en esa dimensión de seguridad nacional tenemos que destacar, en primer lugar, las fronteras. No solamente la frontera terrestre, sino la frontera aérea, la frontera marítima, que son muchas, y las fronteras del espacio aéreo y la frontera de cibernética, que es una frontera bien sofisticada. Eso es clave, porque sin frontera segura no hay pueblo seguro, no hay nación segura. Bueno, sin fronteras no hay nación. Pero sin frontera segura, el riesgo, lo que quiero destacar es que porque puede haber una frontera nominal y ser muy débil, muy vulnerable, y eso termina comprometiendo la existencia de la nación. Y por eso pueden estar en los mapas, pero si no son efectivas, fuertes, funcionales, sucumben. Esa es la razón. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, no podemos olvidarnos de la integridad demográfica, porque ese es un aspecto, lo hemos hablado mucho con Karina, un concepto que hemos querido meter en la discusión, porque se habla mucho de la integridad territorial, y aquí, por ejemplo, ahora mismo tenemos un problema de balcanización, de pérdida de cohesión social y territorial, pero que eso va acompañado de un proceso de deterioro, de minado, de derrumbe de la integridad demográfica del Estado. Una dimensión que tampoco se puede descuidar. Y por otro lado, también hay un aspecto que tenemos que cuidar mucho, que es la gestión eficiente de los recursos nacionales, de los activos nacionales. Fíjate que yo mencionaba el tema del mar. Nosotros tenemos 48.000 kilómetros, pero en líneas de pretensión, no voy a decir hasta que no haya acuerdo definitivo, nosotros estamos reivindicando 423.000 kilómetros.
en el plano constitucional y legal. Sin embargo, eso no es un tema nacional y somos una isla. De modo que la visión de nación no incluye la dimensión marítima, lo cual es el resultado de las presiones colonialistas que hay y también de una historia que no viene al caso desarrollar. Claro, sobre la base de la seguridad nacional se tiene que desmontar la seguridad alimentaria, porque un país que no tenga seguridad alimentaria, pudiendo tenerla, porque hay países que no la tienen, no tienen territorio, no tienen... Singapur no tiene territorio. Pero tienen las reglas claras. Pero tiene seguridad alimentaria porque han montado una estrategia para tener seguridad alimentaria. En el caso de República Dominicana, tenemos el potencial de producir alimentos para 40 millones de personas, lo cual es impresionante. Sin embargo, estamos abandonando la zona rural. Estamos castigando la producción. Y como dice el lema de Confenagro, yo he sido fundador de Confenagro, sin producción no hay nación. Eso es por otro lado. De la mano de la seguridad alimentaria está el tema energético. Yo, como ministro que fui fundador del Ministerio de Energía y Minas, le puedo decir a ustedes que nosotros somos un país que tiene todo el potencial para aspirar a la seguridad energética, incluso a la soberanía energética, y a convertirnos realmente, porque tenemos todas las fuentes posibles de energía. Sin embargo, la debilidad del proyecto nacional, la idea de que esto se vea como una finca con pasaporte, es lo que determina que nosotros no, desde el Estado, no tengamos una política para desarrollar esa agenda nacional de seguridad energética en las 3 dimensiones o en las 4 dimensiones críticas, que no la voy a mencionar ahora. Igualmente, la seguridad jurídica institucional es clave, pues son aspectos que encajan. Todo esto es como un bloque que tiene que estar, cada parte tiene que estar encajada para que funcione. Ya se ha dicho eso. Si no tenemos seguridad jurídica institucional, ¿qué pasa? Aquí, cuando hablamos de seguridad jurídica, normalmente se habla cuando algún embajador extranjero se queja de que hay seguridad jurídica. Y aquí el ciudadano común, millones de dominicanos, son los principales abusados, las principales víctimas del tema de la inseguridad jurídica. Eso es una cosa que yo puedo dar testimonio de eso porque lo he visto de muchas maneras. ¿Por qué? Eso tiene que ver mucho con el modelo concentrador, rentista, extractivo, que domina en una economía que tiene unos rasgos capitalistas, pero realmente tiene esa deformación de concentración monopólica, oligopólica, de colusiones, de prácticas anticompetitivas que no están orientadas a la producción, que no están orientadas a integrar al recurso humano dominicano. Al contrario, prefieren la desnacionalización del mercado laboral, porque vivimos tiempos de capitalismo salvaje, como diría San Juan Pablo II, con toda razón. Entonces eso de alguna manera es algo muy importante a tenerlo presente, porque también pudiéramos hacer un gran esfuerzo para que venga mucha inversión extranjera, dándole ciertas garantías, pero eso no necesariamente ayudará al proyecto nacional dominicano, porque pueden venir muchos extranjeros, y yo soy favorable a la inversión extranjera, pero el problema está en que esa exigencia de seguridad y de institucionalidad es necesaria tanto para la inversión extranjera como para el común. Es más, para el más humilde de los dominicanos es más necesaria ahora mismo que para las grandes inversiones.
Y finalmente, menciono otra dimensión que se trata aquí mucho, que es el tema de la seguridad social. Aquí se nos está olvidando de que la seguridad social de un país se podrá sostener en la medida en que el país sea productivo, en que la productividad general del país sea alta. Si no lo es, no funciona. Finalmente, el doctor, el general mencionó el tema del Consejo de Seguridad y Defensa. Bueno, yo tuve el privilegio de ser miembro de la comisión de juristas que designó el presidente Fernández para la elaboración del proyecto de constitución, y luego fui también de la comisión redactora, porque era el único diputado que era de la comisión de juristas, y en la fase final también entonces fui de la comisión redactora final, y logramos incluir en el proceso el Consejo de Seguridad y Defensa. ¿Y por qué lo hicimos? Y muchas otras cosas, como la jurisdicción nacional de alcance especializada de alcance nacional. ¿Por qué lo hicimos? Porque nosotros nos damos cuenta de que todas estas visiones sobre la seguridad necesitan una visión integradora, y esa no la van a dar, es un rasgo que uno lo ve en el gobierno, muchas islas de poder. Cada funcionario, cada ministro, cuando toma posesión de un cargo, cree que es su visión, es su agenda, y ni siquiera es la del presidente, y hasta si tiene que contrariar los planteamientos del presidente, lo contraría. Entonces, el Consejo de Seguridad y Defensa es un órgano de la presidencia, consultivo, pero su papel, como se concibió, yo creo que ese decreto puede ser mejor, puede ser mejorado, como se concibió precisamente para ayudar al Ejecutivo, que es donde está el jefe de Estado y el jefe de gobierno del país, ayudarlo a que pueda integrar todas estas visiones de la seguridad en sus diferentes dimensiones, y claro, también tener al país en condiciones de enfrentar, de defenderse de los peligros que hay, que están definidos en la Constitución, porque la Constitución define claramente que el crimen transnacional organizado, incluido el narcotráfico, es una amenaza a la seguridad nacional. Pero la crisis del Estado fallido de Haití, abandonado, descartado por la comunidad internacional, es una crisis, es una amenaza mucho mayor. Y cuando uno combina el fenómeno del narcotráfico, el crimen organizado, más el tema del Estado colapsado y abandonado de Haití, uno se da cuenta de que el Estado dominicano está en gravísimo peligro. Su seguridad está en precario, la nacional, y con la nacional todas las otras dimensiones. Entonces solamente el pueblo, con la gracia de Dios, puesto en movilización continua, puede salvar la patria. Esto no es un problema de un gobierno, de un presidente, de un partido, de un poder del Estado, ni de las Fuerzas Armadas. Ya concluyo.